Quedan pocos minutos para conocer el famoso número de preñez, que estarán todos los programas agropecuarios, pero antes, permítanme algunas reflexiones. Nos preguntan cuál es el secreto del taller. Es sencillo. Somos un grupo de amigos agradecidos que hacemos lo que nos apasiona. Vivimos de y por la vaca de cría. Con más de 8 millones de vacas evaluadas, un número nada despreciable, propiedad del taller, hace años que nos preocupa la cría. Empezamos destacando la importancia de hacer diagnóstico de gestación y revisar toros. Presentamos la importancia de la recría de las terneras. Discutimos sobre sanidad. Trajimos expertos en genética, inseminación, economía, programación fetal en los últimos años. En los últimos años alertamos sobre la importancia de las pérdidas embrionarias. Son más de 80 millones de dólares que pierde el país. Pedimos vacunas analizadas para poder proteger nuestro ganado de cría. Han estado presentes acompañándonos en el taller muchas instituciones como DIEA, Plan Agropecuario, DILABE, Facultad de Agronomía, CREA, entre otras. Hemos compartido testimonio de productores de diferentes regiones del país. Tenemos investigación y tecnologías para preñar nuestras vacas. Los productores de hoy de mañana lo mostraron y el 71% de preñez que tuvimos el año pasado después de la peor sequía de los últimos 60 años lo avalan, lo cual quiere decir que podemos. Todo grupo tiene un despegado. Cariñosamente nosotros le decimos giro sin tornillos. El doctor Emilio Machado tiene ese poder de ser excelente en las mangas, como inventar un sistema que de noche el celular te suene y te avise que tal toro dio el golpe de riñón a tal vaca. Hoy nos va a deleitar con sus análisis, desde la lluvia como afecta y los terneros que podemos obtener. Emilio, ya tenemos todo papel y lápiz, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es una enorme satisfacción, un honor y una tremenda responsabilidad, ¿no? Preparar todo esto obviamente que lleva tiempo y esfuerzo, pero lo hacemos con la misma convicción que hicimos el primer taller. Nosotros hace 3 años... Nosotros hace 3 años que cambiamos la metodología. ¿Se acuerdan que antes la modalidad del taller eran exposiciones individuales que se habían vuelto sumamente aburridas y reiterativas? Si bien eran valiosas en contenido, nos pasaba que más o menos todos detectábamos lo mismo porque con el correr de los años nos habíamos alineado en las variables que queríamos detectar. Imperceptiblemente nos habíamos alineado detrás de esos mismos objetivos. Teníamos un marco de referencia común de manejo como profesionales y creíamos que era necesario que el taller tuviese esos cambios. Y lo que resolvimos fue nuclear todos los datos en una planilla sola, una evaluación nacional, y eso nos ha permitido, después de 3 años, crear una base de datos que es realmente interesante, jugosa, y que si Dios quiere y todo sale bien y nos da el tiempo y la capacidad, vamos a lograr potenciarla mucho más todavía, ¿no? Como todos los años tenemos que agradecer a los distintos colegas que nos ayudan a formar estos datos. Este año es... Este año es una lista que modifiqué hoy de madrugada. Lamento si he dejado a alguien afuera, les pido 1000 disculpas. Pero bueno, lo importante es la participación, la convicción de que la información hay que relevarla y que además de eso hay que volcarla, ¿no? Bueno, nosotros los datos los agrupamos primero en 2 bolsones. Una parte es la que vienen los datos discriminados,
donde podemos discernir o saber a qué categoría pertenecen, qué manejo fue aplicado y qué datos de condición corporal tienen esos lotes. Y además de eso teníamos también el dato de ubicación geográfica, fundamentalmente departamento y seccional, porque también hace 3 años empezamos a evaluar todo el impacto, todo el impacto, por lo menos el impacto que pudieran tener las lluvias en los resultados de preñez. Y de eso, por suerte, tenemos este año un 75% SC bolsón, y después viene otro bolsón, que son los animales que vienen sin discriminar, que no tenemos prácticamente ningún dato de esos lotes o de esos rodeos, no sabemos a qué manejo fueron sometidos, si es que fueron o no sometidos a manejo, no sabemos qué categorías son. Una de las discusiones que hemos tenido eternamente en este taller y que cada tanto vuelve a reflotar es si en realidad la muestra que tenemos en el taller es representativa de la realidad nacional. Ahí surgen los que opinan que sí y otra parte de la barra que opina que no, que el taller tiene un sesgo por estar accediendo solamente a aquellos predios que tienen un mayor desarrollo o una mayor aplicación de tecnología. Nosotros, eso fue un tema que nos obsesionó desde el comienzo y creo que en el año 2005-2006 fue que lo atacamos. En aquel momento fue un trabajo que hicimos con DIEA, y DIEA lo que hizo fue elegir justamente productores que nunca habían hecho diagnóstico de gestación o que no tenían antecedentes de realizar diagnóstico. Fuimos, hicimos esos trabajos y los resultados fueron exactamente los mismos que los que había arrojado el taller. También es cierto que cuando se llegan a estos volúmenes de vacas es indiscutible que la muestra es más que suficiente para poder inferir sobre el resto, ¿no? Pero bueno, siempre son cosas que conviene volverlas a testar. Vuelvo a repetir, este año tenemos un 75% de discriminación. Esto ya está marcando un poco la excelente charla que dio Diego anteriormente, hasta el punto que a veces hablamos con José Ignacio que nos empezamos a quedar con poco dato de los predios que tienen menos aplicación de tecnología, porque en realidad han disminuido con los años. En total logramos muestrear 315.274 animales, tenemos un 18% menos que el año pasado. La duda de por qué teníamos menos vacas la hemos planteado desde distintos enfoques. Uno de los enfoques es que por el tema clima no hemos podido terminar los tactos, cosa que nos ha pasado a todos. La otra era que en realidad tuviese, bueno, una cosa que también planteó Diego, que era la disminución de stock, fue una cosa de las que manejamos, fue de las primeras hipótesis que manejamos. En lo que pudimos ver en los datos, nosotros tenemos la misma proporción de disminución en la cantidad de productores, tenemos más o menos un 18% menos de predios o de productores que el año pasado, y tenemos un 18% menos de vaca. O sea que no podemos, si tuviésemos las mismas, o un porcentaje distinto, digamos, tuviésemos mayor porcentaje de predios, posiblemente pudiésemos decir que estábamos frente a una disminución de stock. Por el momento lo que tenemos son menos muestras, ¿no? Tanto de predios como de vacas. Es cierto que quedaron datos por levantar, hay colegas que todavía no han terminado la conclusión final, porque todavía le quedan ecografías por hacer, capaz que esté ahí la falta, ¿no? La falta son más o menos alrededor de 60.000 vacas comparado con el año anterior. Acá está discriminado por departamento. Este año logramos tener muestras de Rivera, que creo que había sido un departamento que en los 2 años anteriores el muestreo había sido, creo que en un caso había sido nulo. De todas maneras todavía sigue siendo una representación bastante chica, ¿no? Y bueno, por supuesto está muy bien representado el centro y el litoral, y la gente del este no nos quedamos atrás tampoco. Ahora empiezo con la parte descriptiva del rodeo, es decir, todas esas intersecciones de variables por categoría, por condición corporal y por preñez. Arrancamos como siempre con vaquillones de primer entore o primer servicio. Es la distribución que tuvimos de animales por condición corporal, es las barras color mostaza. Por supuesto, en esta categoría tenemos muy pocos animales en condición corporal media, no tenemos nada en condición corporal baja y tenemos una concentración alta en condición corporal media, alta y alta. Esto traducido a las escalas normales nuestras, esto sería un 4,5, un 5 y esto es más de un 5, entre un 5 y un 6, ¿no? El porcentaje de preñez fue muy bueno en cualquiera de las
puntos de condición corporal. Hay una levísima tendencia a ser un poco más bajo acá, pero es un año donde realmente la preñez de esta categoría fue buena, ¿no? Este es otro dato sumamente importante que lo hemos incluido siempre, que es un poco lo que hablaba hoy Victorica sobre la importancia de la calidad de preñez, es decir, no solamente cuánto preñamos, sino que de lo que tenemos preñado, cuán temprano lo hicimos. Es un objetivo básico y fundamental en el manejo de la vaquillona de primer entore, tratar de preñar lo más temprano posible y la mayor cantidad. Tener una preñez concentrada es donde arranca bien la historia de los rodeos, en lograr en el primer entore tener una preñez alta y concentrada. Acá hicimos una separación entre manejo nulo y la aplicación de inseminación artificial o de inseminación artificial a tiempo fijo. Estas fueron las dos categorías que creamos de manejo en el momento de la recolección de datos. Obviamente se queda un poco corta, digamos, en la cantidad de cosas que podíamos evaluar en esta categoría, pero fueron las dos que encontramos que podíamos revelar masivamente con una fluencia de datos más fluida, ¿no? El porcentaje de preñez es exactamente el mismo, muy parejo, y vuelvo a decir, debe ser de los mejores años del taller, por lo parejo. Y lo otro que vimos también, que creo que se dijo, no me acuerdo en cuál de las charlas, una muy buena preñez en los protocolos de IATF. Esto lo vimos desde el principio, teníamos muy buena preñez y muy buen porcentaje de retención, ¿no? Las dos cosas. Creo que ha sido de los mejores años, creo que fue Elvio que comentó sobre la inseminación de ellos, y a nosotros nos pasó que creo que ha sido de los mejores reportes de preñez en IATF. Esto es simplemente poner foco en la preñez según manejo y según condición corporal. Acá no es que sea cero, sino que en esta condición corporal media no tenemos datos, por lo tanto hacemos foco solamente en media y media alta. Y bueno, y como pueden ver, no hay diferencia entre lo que se aplicó a estas condiciones, ¿no? En estas escalas de condición corporal. Un año muy parejo, creo que de los años más parejos, ¿no? Esto es ya vaquillona de segundo entore o de primera cría. Acá también la distribución por condición corporal, bastante agrupado. Esto normalmente pasa porque el porcentaje que nos viene detallado de vaquillona de segundo entore y más este año es relativamente bajo, por lo menos no acompaña, eso lo vamos a ver al final, pero no acompaña o no coincide con lo que es el porcentaje de vaquillonas de primer entore. Y eso pasa porque, bueno, en años tan buenos, de pronto la discriminación de lotes no fue necesaria, o en el momento del manejo o en el momento del diagnóstico. De todas maneras, ven que los porcentajes de preñez es excelente. Esto normalmente en otros años, estos son los lugares donde más se distancian los porcentajes de preñez, independientemente de la condición, ¿no? Es muy baja en las condiciones bajas y es muy alto en las condiciones altas. Bueno, acá es la aplicación de manejo sin manejo y con manejo. Las medidas de manejo que evaluamos fueron estas: la aplicación de DAO, destete temporario, destete precoz, inseminación artificial a tiempo fijo y la asociación entre DAO y la aplicación de tablilla, o entre DAO y la utilización de destete precoz. También acá lo mismo, la importancia de la calidad de la preñez, es decir, no solamente haber preñado bastante, sino además haber preñado temprano en una categoría parida. Y bueno, obviamente es un resultado realmente bueno. Volvemos a repetir lo mismo, si bien hay una diferencia, y es el único escalón que se va a marcar en todo esto, esta es una diferencia muy chica. Nosotros tenemos años donde estas diferencias llegaban a los 40 puntos, entre aquellas vaquillonas que tenían algún tipo de tratamiento, como de control de amamantamiento, por ejemplo, y aquellos lotes de vaquillonas de segundo entore que no se les decía absolutamente nada. Acá obviamente ya se empieza a ver la importancia que tuvo el clima y que logró atenuar las diferencias que normalmente existen a través de buena comida, ¿no?
Esto es lo mismo descriptivo para vacas multíparas, la distribución de la condición corporal. Esta es prácticamente la distribución histórica del taller. Las vacas paridas se agrupan en los estados medios y medios altos de condición, y son, en este caso, como un año excepcional, prácticamente no hay vacas en condición corporal baja, y tenemos una puntita en condición corporal alta, ¿no? Los porcentajes de preñez son muy buenos. Ni siquiera lo tengan en cuenta porque es tan poco el volumen de vacas que es meramente anecdótico, pero si ponemos foco en esto, los porcentajes de preñez son muy buenos independientemente del lugar de la condición corporal en el que estén. Esto es la diferencia entre la aplicación de manejo y los lotes sin manejo. Las medidas de manejo son las mismas que habíamos evaluado en las vaquillonas de segundo entore. El lote que muestreamos acá son 130.000 vacas paridas. Como ustedes pueden ver, la preñez promedio en el ganado parido fue de 84,5 y la dispersión en este caso entre la aplicación de manejo y no manejo son apenas 3 o 4 puntos. Esto creo que también es de los años con mayor proximidad en esta dispersión, son de las dispersiones más chicas. Acá elegí solamente esta parte de la gráfica para remarcarlo. Esto es preñez de punta, esto es preñez total y preñez de punta. Volvemos a insistir sobre el tema de calidad de preñez, la importancia de preñar temprano, la importancia de la aplicación de las técnicas de control de amamantamiento, pensando en además de aumentar el porcentaje de preñez, favorecer la concentración de la preñez lo más temprana posible. Había uno de los comentarios que hizo Graciela hoy, que fue el hecho de estar presenciando capaz que de las mejores terneradas de peso en otoño que nos acordemos, está muy asociado al hecho de haber logrado mucha gente tener pariciones muy tempranas, ¿no? Entonces, bueno, para poder tener, como se están destetando hoy, terneros de 250, 260 y hasta 300 kilos, es obvio que son terneros paridos temprano, ¿no? Bueno, esto es según manejo y condición corporal. Lo mismo, no encontrábamos diferencias entre las vacas que eran sometidas o no eran sometidas a manejo al evaluarlas por condición corporal. Todas las categorías se preñaron bien. Esta es una gráfica que siempre pongo a pesar de la crítica de algunos de los colegas del grupo, porque dice que parece unos arcos de fútbol que no explican nada, pero en realidad el 1 es la no aplicación de manejo y en el 2 están nucleados todos los lotes que fueron sometidos a manejo, y esta es la dispersión de esos lotes, ¿no? Ahora voy a mostrar las gráficas anteriores porque en definitiva lo que nos quedaba era un poco echar mano a esa base de datos, ir consultando cuál era el histórico, ¿no? Y cómo se habían comportado en años tan distintos y qué factores eran los que habían tenido más incidencia. Entonces, una de las cosas, la conclusión grande que podemos sacar es que este año no hay diferencia entre la aplicación de manejo y la no aplicación de manejo, ¿no? Los lotes están muy concentrados y esta barrita es prácticamente horizontal. Esta es la de condición corporal, que explica un poquitito más que la de manejo y no manejo, pero que tampoco es una tendencia, pero nada más que eso, totalmente esperable, ¿no? Esta es la del 2022. En el 2022 sí fue un año que tuvimos dispersión. Acá siempre decimos que es como estos empiezan a desfondar, se empiezan a caer porque no aplicaron manejo y el clima ya no logró respaldarlos y ayudarlos como para poder preñar, entonces empiezan a aparecer los porcentajes más bajos y en cambio estos otros logran sortear el problema climático, se mantienen concentrados y se vuelven prácticamente independientes del clima, ¿no? Y entonces esta diferencia se vuelve mucho más inclinada. Esta es la del 23, la anterior era la del 22, esta es la del 23, es prácticamente muy parecida. Acá lo único que pasó es que, por supuesto, enfrentando la sequía que se enfrentó en el 23, perdón, incluso con manejo hubo gente que obviamente sintió el efecto, ¿no? Pero obviamente también fue un año, y el año pasado lo mostramos, donde aquellos lotes o aquellos productores que aplicaron manejo lograron preñar igual. Todos los años lo hacemos, es decir, una vez que empezamos con ese relevamiento geográfico de tener el dato por seccional, queríamos saber de qué manera las lluvias influían en estos resultados. Aunque
parezca mentira, hacernos del dato de precipitación por seccional para poder hacer cálculos y estadísticas se nos complicó bastante. En la página de línea hay esa disposición, pero está básicamente en imágenes. Y el primer año hicimos un trabajo prácticamente manual y ahí logramos sacar, nosotros más o menos estamos evaluando entre 196 a 205, 206 seccionales. Esos son de donde vienen datos. Por ejemplo, las seccionales, las primeras, son casi todas las capitales de los departamentos y ahí no hay datos porque están circunscritas solamente al circuito urbano. Y bueno, y ahí achica un poco. En realidad, en el Uruguay hay, sin contar a Montevideo, hay 250 seccionales y estamos relevando más o menos 205, entre 196 y 205. El año pasado la gente de GRAS nos cedió amablemente los datos, pero nos cedieron los datos solamente de lo que en ese momento pedimos, que eran noviembre, diciembre, enero y febrero. Este año logramos remover esa limitante, logramos sacar todos los datos de la base de INIA y transformarlo en dato numérico, y al final nos entusiasmamos con eso y terminamos haciendo los 36 meses anteriores y puleando la información por año y por mes. Entonces, lo primero es el contexto. El año 2023 estos son seccionales, estos son cantidades seccionales y cómo se agrupan de acuerdo a lo que llovió. Estos son precipitaciones y esta es la media de lluvia de todas esas seccionales auditadas. El año pasado la media de lluvia del trimestre que consideramos, que es diciembre, enero y febrero, fueron 41 milímetros, en el 2022 fueron 114 y en el 2024, perdón, se dispara un poco más arriba, se viene hasta 138. En ese trimestre del 2024 nosotros tenemos enero, que hay una gran parte del Uruguay que las precipitaciones fueron bajas, fueron excepcionales en diciembre, bajaron en enero y volvió a llover en febrero, ¿no? Nosotros lo que habíamos visto en los años anteriores era que explicaba mucho más la diferencia en la preñez. El manejo, era más importante el manejo que las precipitaciones. Estos eran todos los lotes que habían estado con una precipitación que estaba por debajo de una media, que en ese momento habíamos fijado nosotros, pero que no la queríamos poner como dato porque no sabíamos si poner 150 o 100 milímetros significaba algo o representaba algo. Entonces resolvimos poner simplemente por arriba y por abajo de esa media que habíamos fijado, e independientemente de cuánto le había llovido, influía más el manejo como porcentaje de diferencia que la cantidad de lluvia a la que habían estado sometidos. Eso se cumplió en el 22 y se cumplió en el 23 exactamente igual. Las diferencias fueron prácticamente las mismas. Cuanto peor son las condiciones de lluvia, más grande era la diferencia. Había prácticamente entre 15 y 16 puntos de diferencia porcentual, ¿no? Y este año todo eso desapareció. Entonces, lo pusimos en este caso en las multíparas, es prácticamente el mismo el porcentaje de preñez, según manejo, con manejo, sin manejo, y en las primíparas se marca un poquitito más, pero tampoco ni cerca de los anteriores, ¿no? Entonces aquí lo que quisimos fue representar eso de la forma más gráfica posible, que no sé si lo vamos a lograr, pero acá tenemos los años. Y acá tenemos, el 1 es sin manejo, el 2 es con manejo, y acá podemos ver cómo los que tienen manejo se mantienen estables aquí, en porcentaje de preñez, y estos otros son los que constituyen el famoso serrucho. Este es, en definitiva, el comportamiento serrucho, ¿no? Los años que llovió medianamente bien, preñaron un 69, cuando la cosa vino dura, cayeron a un 64, cuando el clima los acompañó, llegaron a un 82. Estos otros, en cambio, se mantienen, a pesar de haber sufrido la peor sequía del siglo, se mantienen por encima. Nosotros, durante muchísimos años, me acuerdo que fui acumulando este porcentaje y siempre me daba por encima del 72, el 75, ¿no? Y yo decía que se lograban independizar del clima por encima y mantenerse siempre por encima de un 75% de preñez. Y bueno, esa agrupación, digamos, se sigue cumpliendo, ¿no? Estos se desfondan con el clima y estos no. Entonces dijimos, bueno, como habíamos puleado todos esos datos y teníamos esos 36 meses, dijimos, bueno, por lo menos vamos a tratar de ver
cuál de todos esos meses o dónde es que las lluvias inciden y cambian los resultados, si es que logramos ver algo, ¿no? En definitiva, ahí lo que hicimos fue aplicar un poco de inteligencia artificial, que al fin y al cabo todo el sentido que tiene es justamente poder encontrar patrones y que lo hagan con muchísimos datos y mucho más rápido que nosotros, ¿no? Y bueno, corrimos unos modelos de inteligencia artificial y nos aparecía como importante, muy importante, nos apareció en noviembre. Ahí lo que hicimos para hacer esto fue tomar solamente los datos de los predios que no aplica el manejo, que era ese serrucho que queríamos rastrear, ¿no? Los otros, en definitiva, ya sabemos que el manejo nos explica mucho más que todo el resto y que las variaciones que nos iba a estar dando el clima iban a ser muy pocas. Pero bueno, pero en los que no aplicaba el manejo sí. Y estos son de los 12 meses de los 3 años. Y apareció que noviembre era el mes que tenía mayor incidencia. Hay otra agrupación de datos en que aparece un poco más marcado septiembre y se juntan septiembre con noviembre. Eso es un poco porque octubre, en realidad, durante los 3 años fue bastante bajo en precipitaciones y bueno, en realidad octubre se comportaba igual para los 3 años. Y bueno, graficamos todo esto, jugamos con todo eso y partíamos de una cosa también un concepto muy interesante que hoy se manejó acá, que Diego lo mostró en la charla de él, que era cómo en definitiva en los últimos años, a través de la aplicación de manejo, nos hemos ido estabilizando en los porcentajes de preñez y de porqueo. Y que lo que ha disminuido en realidad es la dispersión de esos datos. Lo que hemos dejado es de preñar bien los años buenos y de desfondarnos los años malos. Y que eso en definitiva se termina traduciendo en el comportamiento del rodeo nacional. Y es capaz que sea este dato capaz que sea la mejor ventana que tengamos para poder ver cómo el manejo ha impactado y cómo el manejo ha sido aplicado. Entonces, lo que decía hoy Federico Armentano, las discusiones que teníamos muchas veces de pensar de si en realidad toda la parte de extensión y de transferencia de tecnología se estaba cumpliendo, si las señales que el mercado daba y toda esa evolución que tan bien, que brillantemente explicó Diego, eso estaba impactando en el sector, estaban generando cambios. Y bueno, todo esto demuestra que sí, que obviamente hubo un cambio y que esos cambios aplicados por la gente generaron cambios en el comportamiento del rodeo. Y que quizás sea mucho más importante tener más gente haciendo las mismas cosas y estabilizado que más vacas preñadas. Y esto digo porque quizás sean los mismos datos, pero con una cuestión de enfoque, ¿no? Y a veces los marcos de enfoque son muy, muy importantes, los marcos de contexto a la hora de mirar los datos. Porque podíamos decir que seguíamos preñando lo mismo, que el porcentaje de preñez no ha cambiado en los últimos 20 años, pero que sin embargo exportamos el doble de carne y, como mostró Diego hoy, hemos aumentado todos los índices. Entonces quiere decir que algo pasó que quizás solamente ver el porcentaje de preñez no lo está reflejando totalmente. Bueno, posiblemente el dato sea la dispersión. En base a todo eso queríamos ver noviembre, porque en definitiva estábamos viendo que al no aplicar manejo el clima pasaba a ser el factor más importante y lo veíamos en los meses. Interpelamos a los meses, el modelo nos arrojó que noviembre era el más importante y al final los graficamos a todos, pero bueno, hoy trajimos por lo menos noviembre, simplemente para mostrarlo. Y ahí las violetas son el 2022, las verde manzanas son el 2023 y las rojas son el 2024. Esto es niveles de precipitación por seccional y esto es porcentaje de preñez en el mes de noviembre. ¿Por qué noviembre aparecía como el mes más importante? Bueno, porque es el único mes en el que las tres se desfasan. Por ejemplo, diciembre aparece como un mes muy importante también, pero en realidad deja a dos muy unidas acá y a otra de ellas separada acá, que son las rojas, ¿verdad? Entonces, bueno, otra cosa que empezábamos a ver, que esta quizás no sea la mejor de las gráficas, pero en los otros meses sí lo veíamos, es que esos niveles de precipitación tienen que andar por encima de los 100 milímetros y hasta les diría que en el entorno de los 150 milímetros. Recién cuando tenemos meses con 150 milímetros de lluvia, eso empieza a influir de tal manera en la producción de pastura
que podemos pensar que la preñez va a ser independiente del efecto clima. Por debajo de esos niveles de precipitación en estos meses claves, nos vamos a estar exponiendo a estas caídas, ¿no? y a estos desfondes. Para nosotros todo eso es sumamente importante porque en definitiva empezamos primero a reconocer patrones, a acumular datos y a poder inferir, de acuerdo a cómo van siendo los meses de la primavera, por el volumen de lluvia, cuáles van a ser las cosas que vamos a tener que hacer, sí o no, y además hasta podemos empezar a aquilatar cuál va a ser el impacto que van a tener. Acá, este grupo, que es el grupo de este año, que como ustedes pueden ver, están, por ejemplo, en noviembre hay muchas seccionales que está por encima de los 250 milímetros, en diciembre se portó muy parecido, prácticamente igual. Pero en enero, estos cayeron acá. Eso quiere decir que fue mucho más importantes las lluvias de septiembre, octubre fue igual, vamos a no contar octubre, pero fueron de septiembre, noviembre y diciembre fueron las que definieron. Quiere decir que la acumulación que nosotros veníamos haciendo para ver si había algún impacto, que era diciembre, enero y febrero, estaba equivocada. Es mucho más importante septiembre, octubre, noviembre y diciembre que lo que puede ser enero. En definitiva, a estos no les llovió en enero, pero lograron preñar mucho más que estos otros, ¿no? Después lo otro que nos arrojó el modelo, vieron que mostraba abril también como un mes muy importante, y hay otra acumulación de datos que muestra a marzo como mes muy importante. Pero cuando lo graficamos, nos encontramos que estas relaciones eran exactamente al revés. Los rojos estaban acá y estos otros estaban allá. Eso quiere decir que en este caso la seca de otoño no fue la que definió la preñez de la primavera siguiente. Eso quiere decir que 9 meses o 10 meses de separación son bastante tiempo y que si las condiciones cambian como cambiaron radicalmente, los rodeos se pueden recuperar y se pueden preñar bien. Son nuestras primeras interpretaciones. Capaz que es como dice José Ignacio, capaz que nos tenemos que juntar dentro de 10 años, ver todo esto y ahí sacaremos otras conclusiones, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que teníamos creo que es bastante, ¿no? Faltan 9. Faltan 9. Bueno, ahora sí, los datos. Este año nos dio 84,1% de preñez nacional, sobre 315.000 vacas. Otra cosa importante, la distribución nacional es prácticamente igual. ¿Se acuerdan que el año pasado teníamos un mapa con las regiones muy marcadas y con bastante diferencia entre regiones? Los daños habían sido distintos según la zona. Este año, por suerte, esto se emparejó, prácticamente hay muy poca diferencia. Las diferencias deben de obedecer mucho más a tamaños de muestreo o predios muestreados que a lo que en realidad es, ¿no? Pero el país está muy parejo. Esto es, bueno, lo otro que fue, que creo que lo vimos al principio, pero era el porcentaje de preñez entre lo discriminado y lo no discriminado, la diferencia es muy poca. Esto lo seguimos viendo año tras año, es decir, seguimos pensando que este bolsón, aunque venga sin discriminar, en definitiva hizo lo mismo que el otro, se comportó, debe ser mucho más una calidad una calidad de los datos relevados que del manejo en sí, ¿no? Esto es el porcentaje del rodeo por categoría. Acá un 24% de vaquillones de primer entore, un 8% de vaquillones de segundo entore. Esto normalmente andamos entre un 10, un 11, hasta un 12. Esto yo les decía, posiblemente, como el año fue tan bueno, hubo gente que ni siquiera la separó, no estaban discriminadas. Y bueno, y obviamente se refleja acá. Un 62% de vaca con cría al pie y un 5% de vaca fallada. Esta es vaca fallada del entore anterior, o sea que otra cosa que no se cumplió, por lo menos en esta muestra, es que el porcentaje de preñez esté basado en haber preñado más lo que había quedado fallado el año anterior. En realidad la gente creo que no retuvo vacas falladas, salvo algunos casos, porque entre otras cosas financieramente todo el mundo está tratando de hacer caja, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos llegó en la muestra por lo menos fue solamente un 5% de vaca fallada. Quiere decir que lo grueso del porcentaje de preñez está encimentado en las categorías productivas, ¿verdad? Esta es la torta de todos los años.
Y aquí se termina. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, Emilio, como siempre. ¿Preguntas para Emilio? Día 1. Allá hay una pregunta. Y acá hay otra. ¿Allá o acá? Allá, arranca allá primero. Allá arriba. Buenas tardes. Felicitaciones a Emilio y a todo el equipo por la presentación, que la verdad que fue muy clara. Lo mío no es una pregunta, más que un comentario. Creo que está muy bueno la relación que hicieron ustedes entre las preñeces, las lluvias. Sin duda que es un análisis muy exhaustivo, que lleva mucho trabajo, porque es como dice Emilio, los datos están por seccionales policiales, es bastante... Lleva tiempo analizar esos datos. Yo, más que nada, era un aporte que capaz que puede servir a tenerlo en cuenta en otros talleres. A nivel del plan agropecuario tenemos lo que es el monitoreo satelital de pasturas, que se dispone del crecimiento de las pasturas del campo natural, de todas las seccionales del país, y capaz que en próximos años, capaz que se puede llegar a poner ese dato, relacionar el dato de lluvias, de crecimiento de pastura y la preñez. Sí. Es como un aporte que... Sí, sí. Y tú sabes que este año lo empezamos. Creo que el dato de crecimiento es por quincena. Sí, está el dato a nivel... hay una base de datos de predios que se monitorea lo que es la tasa de crecimiento, y se tienen datos de predios que aportaron, lo que se están siguiendo, que se tienen los crecimientos de ese predio específico que está discriminado por seccional policial, y después hay una base de datos que es libre, que si entra a la página web, que está en línea también, lo que es el monitoreo, Sí. Ahí se lo puede que llegar a vimos, tener. sí, ahí lo que vimos era que había una cierta tendencia a acompañar el crecimiento con... Sí. Capaz que fue por el año también, ¿no? Es que el crecimiento de la pastura va en función de la lluvia. Claro, pero... no, está bien, pero digo, como han sido años tan extremos, capaz que la lluvia terminó siendo el factor fundamental en el crecimiento del pasto y por eso está tan acompañado. Capaz que en años más normales de pronto hayan los otros factores de crecimiento, capaz que pesen más. Y creo que estaría buenísimo. No, era como un comentario general, digo, felicitarlos por la charla, por la verdad que muy, muy bueno, y capaz que se puede hablar con los compañeros que están más metidos en el tema del monitoreo satelital, y capaz que se puede sacar algún otro dato. Muchas gracias. Nada más. No, a las órdenes. Vete acá. Sí, muchas gracias, Emilio. Viste que vos decís que es la precipitación en noviembre, ¿verdad? ¿Eso vos tenés cuánto es el histórico, que nosotros tenemos el histórico, o lo podrías relacionar? Y esa es una. Y la otra es, de alguna manera, vos ya, si esto estuviera un poco medio online, alerta temprana, vos ya ahí podría ser un mecanismo mismo del taller, de mandar alertas tempranas, de ahí, como ya la lluvia no llega, aplicar las medidas de manejo que son tan correctivas. Bueno, en realidad ese es el plan del taller, ¿no? Nosotros estamos ahora, ahora en estos meses están en aprobación de un FPTA para poder financiar eso, y va a ser justamente una página online, una aplicación de datos objetiva que vamos a hacer en el campo, disponible para los técnicos, para hacer la evaluación de condición corporal objetiva, digital, evaluación de diagnóstico, de evaluación ecográfica también objetiva digital, edad, o sea, 4 o 5 parámetros morfológicos,
Y ahí queremos volver otra vez al registro individual, que fue, al menos yo en los años que lo pude hacer, porque da mucho trabajo, fueron de los años más jugosos de información. Y nosotros estamos convencidos todos que tenemos que ir al registro individual de las vacas, y el otro paso que vamos a dar es, ahí sí, aplicar los modelos, lo que se llaman modelos grandes de inteligencia artificial, que es poder procesar todos esos datos de vaca por vaca. Y a Pedro Velasco también incorporamos ahí la parte de los chatbots, o sea, va a terminar siendo un chat GPT de consulta, con toda la investigación nacional, todas estas medidas de manejo. Entonces, cualquier productor, cualquier técnico, veterinario, quien sea, puede entrar ahí, volcar sus datos y hacer las consultas y ese tipo de alertas, ¿no? Nosotros pensamos que en la medida que esto se fortalezca y podamos fortalecer los modelos, incluso con la parte de crecimiento de pastura, que también hay que involucrarlo, se pueden llegar a generar este tipo de alertas. Tampoco está tan lejos, ¿no? Digo, la evidencia es bastante clara, ¿no? O sea, no estábamos tan boleados. Muchos pueden decir, bueno, está, pero que llueva en la primavera es lógico que la preñez va a ser más fácil. Bueno, está, pero el tema es decir cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Sí. Ese es el objetivo que tiene el proyecto, ¿no? Bueno. Y hasta el momento va todo. Muy bueno, gracias. ¿Norberto? ¿No? Allá. Allá, José Luis. Muchas gracias. Felicitaciones a Emilio por la presentación. Quería preguntarte cómo ves con la futurología del clima para los meses subsiguientes, el comportamiento de esas vacas que alcanzaron una condición corporal altísima que no se había dado otros años, y con la falta de forraje, esa condición corporal termina en una cetosis. Y si corresponde al taller hacer alguna advertencia, alguna prevención al respecto con medidas de manejo para terminar el invierno adecuadamente. Bueno, la verdad que estaría bueno, pero ahí tendríamos que volver a lo mismo, volver a ver en realidad cuáles son los grados que se está perdiendo de condición corporal, cuáles, cuántos y dónde, ¿no? Como dices tú, de esas vacas que están gordas y están perdiendo condición corporal. Y para prevenir un tema cetosis, más que nada, tenemos que ver también la velocidad de esa caída. Por ahora vamos bárbaro con el veranillo, ¿no? Pero... Exacto. Bueno, claro. Es decir, porque tuvimos esas caídas se dieron, estos días que siguen ya no sabemos si va a pasar así, porque los campos están muy buenos. Y los problemas de cetosis necesitamos que esas caídas sean drásticas, ¿no? Que realmente desencadenen, o sea, que las rutas metabólicas se cumplan como para... Porque si las caídas son lentas no va a pasar nada. Pero estaría muy bueno... yo creo que eso, José Luis, ya involucraría irle poniendo más cosas a todo lo que sería ese proyecto de advertencias, ¿no? Muy bueno. Emilio, a Joselo, los datos, por lo menos de investigación que nosotros evaluamos de pérdida de condición corporal en el invierno, depende mucho, o sea, medio punto o un punto de pérdida de condición corporal en una vaca que entra en el otoño con 3,5 es catastrófico. Sin embargo, ese punto de cuando el punto de iniciación es más alto, no hemos visto problemas importantes. Y yo creo que la ventaja en este momento es que las vacas están aún en buena condición corporal. Sí. Y eso me parece que para la entrada, para estar en junio, casi terminando junio, son buenas, a pesar de que lo que venga para adelante puede ser pero me parece que estamos como en un punto mejor que en otros inviernos,
donde el umbral ese de la condición corporal de vacas preñadas generalmente debajo del presente año. Pero es una apreciación nada más. Bueno, si no hay más preguntas, voy a invitar a pasar a la mesa a Juan Andrés García Pintos, Diego Teixeira y Pablo Mariño. Efectivamente es el porcentaje más alto de la serie, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, y ahora a continuación le doy la palabra a Gabriel García Pintos para continuar. ¿Alguna pregunta para...? A lo mejor sí pueden hacer un resumen pequeñito de cada uno de sus zonas. Tenemos a... Sí, tenemos Artigas y Salto para aquellos que no, o sea, tenemos bastante representados, Cerro Largo, La Valleja. Durante el periodo de servicio hablamos mucho de, por ejemplo, que hoy no se habló de de toros, por ejemplo, por gran exceso de trabajo. O sea, a lo mejor cada uno puede hacer un resumencito antes de, si no hay preguntas, que ojalá las haya, pero a mí me interesaría saber cómo se planteó cada zona, ¿no? De las que ustedes representan. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la concurrencia. Felicitaciones, Emilio, que habíamos visto la presentación imponente. En la zona este, principalmente, es una zona que le costó instalarse la primavera. Si bien llovió, fue una primavera prolija, pero no fue una primavera comparado con la del norte, que fue una primavera con precipitaciones, mucha más agua. Los productores decidieron seguir con las medidas de manejo y hubo mucho productor que capitalizó este servicio en el momento de acortar los centores, un poco lo que planteaba hoy Horacio, y después el mes de enero, un mes que también que nos cuestionamos y que seguimos aplicando más medidas de manejo, ¿no? Quizás fue un año que no se hizo tanto diagnóstico de actividad ovárica, o más bien para cotejar que los servicios venían viendo bien, si bien veíamos mucha ruptura de toro, consulta todos los días ruptura de toro, y productores que tuvieron que salir a comprar toros, echar manos a terneros de mayor edad para cubrir esos servicios. La misma apreciación de lo de Rivero hoy, las IATF ya venían bien, incluso alguna IATF que hacíamos con el repaso de toros ya nos daba en los primeros 20 días de servicio, si hay IATF más el repaso, ya lográbamos cerca del 80% de preñez en vaquillonas o en alguna otra categoría. Sobre todo en una época ahí, que fue en la zona este, que fue no estaba definido como estaba el norte, por ejemplo, que ya tenían mucho más precipitación. Y con respecto a los terneros, sí, brutal el peso de los terneros de este año, creo que fue parejo para todos. Emilio. Bueno, en la Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, parte de Tacuarembó y algo de 33, así que muchos de acá pueden estar de acuerdo con lo que voy a decir. Ya arrancó la primavera muy bien, ¿no? Muy fuerte, muy decidida. Lo veíamos al empezar, todo empieza un poco con la revisación de los vientres en los programas de inseminación y eso. Uno se va dando cuenta, se va palpando cómo viene la mano. Después el comienzo del servicio, ya más avanzado el servicio, los primeros datos que empezamos a tener son esos toros fundidos, sobre todo en vaquillonaje. Y si bien, como decía, este año se hizo menos actividad ovárica que otros años porque la gente estaba muy confiada, notábamos que bueno, iban a ser muy promisorios. Ya después nos empezamos a dar cuenta de que la cosa funcionaba. Ya en enero, ya entrado enero, sabíamos que la cosa estaba muy sostenida y muy sólida, y así fue.
pero sí, mucho reclamo de toro fundido, de toro roto, ese tipo de cosas son las que nos indican mucho celo de la zafra. Después hubo una especie de calma. Nos dábamos cuenta con la actividad bárica que también iba a haber una gran cabeza de preñez. Así que, en fin, bueno, fue un año que lo que sí que nos llamó mucho la atención después de que empezamos a desglosar los datos, y eso, como decía Graciela, como decía Emilio, todavía queda mucho dato en la zona nuestra por hacer todavía. No mucho, pero queda un porcentaje por hacer todavía. Atención, 84,1, que en la región noreste a mí me daba un 83,1, me daba por ahí. Es el récord histórico, en el taller, ¿no? Personales de la región noreste, es el récord histórico también en 26 años en lo que uno se va llevando datos. Entonces es un año distinto, diferente, de esos que hay pocos, donde la tecnología no se luce cuando el año es bueno, pero que sí reafirma que la tecnología tiene que estar presente todos los años, ¿no? Un poco lo que hablaba Diego por allá, la charla de Diego yo la resumí rápidamente en dos cosas, ¿no? Preñez y tasa de extracción. Preñar creo que podemos hacerlo y está demostrado que vamos en un buen camino. Lo importante es mantener la tasa de extracción, que muchas veces eso no depende de nosotros, depende de otros factores. No voy a hablar más porque si no, Diego se va a quedar sin temática. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, me dejaron con poquito para agregar. Sí, pero sí, muy bueno en el norte, que es donde estamos nosotros. Se instaló temprano, anduvo muy bien desde el arranque, las inseminaciones, como dijo Tachi, anduvieron muy bien ya con los repasos. En enero hubo tema toro, y por lo menos lo único distinto que les puedo agregar, porque para repetir todo lo que dijeron, ya más o menos lo dijeron, es que por ahí en algunos diagnósticos no reflejaban algunas condiciones corporales con el pasto que se veía en los campos, sobre todo en categorías de segundo o tercer entore. En vaca por lo general sí estaban muy bien, pero en algunos lados puntuales por ahí no se reflejaba lo que se veía en el campo con las condiciones corporales, que creo que con Santiago un poco lo habíamos conversado. Y ustedes venían en una zona bravísima el año pasado. Sí, el año pasado fue capaz que de la zona más golpeada. Pero, y este año creo que fue lo contrario. Hubo partes del sur un poquito en enero y nosotros nos llovió casi todo el entore, parejo. Y bueno, ahora en mayo se nos complicó los diagnósticos, muchos colegas nos quedaron sin pasar datos. En algunos lados, pero es lo que tengo para agregarles. Antes, para ir terminando, estamos todos cansados y tienen el cierre a cargo del director, a cargo de la Junta, integrante de la Junta. Para terminar, todos los compañeros del taller, queremos hacer un pequeño reconocimiento a una persona que nos ha acompañado desde el principio, o sea, del año 2003. Una persona especial, alegre, compañera, de carácter, decidida, emprendedora, con la camiseta de la institución siempre puesta, pero sobre todo amiga. Tuvimos la suerte de hacer las giras técnicas con ella, mostrando sus conocimientos con una sencillez asombrosa. Vamos por el 9º taller de diagnóstico preñez de ovinos, siempre con el mismo objetivo. Para adelante están las casas. La doctora José Banchero. No importa si es jefa, encargada, titular o interina. Simplemente para nosotros es Giorgio Gringa. José, por favor. Es un placer trabajar con ustedes. ¿Querés llorar? Hablamos.